hoy en Actualidad y Psicoanálisis vamos a hablar de un temazo que está en la cresta de la ola. Todo el mundo habla de angustia, todo el mundo está angustiado. Cualquier emoción significa angustia. Creo que hay como un dislate con la definición de angustia, que es clara la definición de angustia, es el único sentimiento que emerge de lo inconsciente. Único sentimiento que emerge de lo inconsciente. Pero se usa para todo. Y luego vamos a hablar de depresión, otro tema que desgraciadamente está en boga. Está muy difundido. También hay malos diagnósticos de depresión. Entonces están medicadas gente que lo que tiene es cualquier otra patología, se la medica con antidepresivos y es paradojal realmente la respuesta al medicamento. Por lo tanto, ahí tenemos el gusto y el placer de contar con el doctor Alberto Losky. Este año se estiró la invitación, Alberto, y el mediado de septiembre tenemos el gusto y el placer, siempre viene con algo nuevo, lo clásico, los fundamentos, y algo nuevo para el oído y la escucha de todos nosotros. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien. Bueno, me alegro. Y bueno, para hablar de este tema de la angustia y la depresión. ¿Qué es para vos la angustia? Bueno, empecemos primero para la gente. Sí, es común, como vos decís, ¿qué es ¿no? la angustia? La gente, pacientes, la gente, estoy angustiado. Sí. Estoy angustiado, puede ser, digamos, si uno va a la definición clásica, digamos, a la caracterización técnica, aburrimos a todos, pero es otra cosa cuando se lo caracteriza técnicamente. De todas maneras, cuando la gente dice estoy angustiado, algún matiz, la angustia está flotando en algún sentido. Que está flotando quiere decir que en ese momento que dice que está angustiado, está respirando en una atmósfera donde hay una cierta cosa de peligro, a veces media inespecífica, a veces más clara, con la cual no sabe qué hacer y que lo desequilibra. La angustia siempre implica un desequilibrio. Freud decía, un desequilibrio en la economía del líbido narcisista. Un desequilibrio en nuestro narcisismo. Freud decía, es un desequilibrio en la economía del líbido narcisista. Para decirlo en otros términos, es cuando algo nos saca de nuestro eje. Ya no estamos en la homeostasis y nos sacude. La homeostasis es el equilibrio psíquico. Claro, perdemos el equilibrio ya en mayor o menor medida. Después, bueno, están ya los cuadros fuertes de angustia, donde el clásico ataque de pánico, que son ataques de angustia repentinos, sin materia, porque vienen de lo inconsciente, donde puede aparecer la inminencia de muerte, etcétera. Siempre es algo. Vos decís que el ataque de pánico proviene de la angustia. El ataque de pánico es angustia. Es la crisis de angustia de otra época, ahora se llama ataque de pánico. Sí, se llama ataque de pánico. El dios Pan será que se nos aparece ahí. Pero en ese contexto es bueno, ya una manifestación más extrema y aguda de angustia. Muchas veces la angustia como afecto también se presenta no tanto como sentimiento, sino en forma somática. Entonces, angustias cardíacas, un cuadro cardíaco. ¿Podemos hablar de definición de angustia? Sí. ¿Cómo definirías la angustia? La angustia, a ver, para que poder dar una idea que se transmite, porque si no podríamos decir, bueno, que por ejemplo, desde el punto de vista
de Freud, diríamos que la angustia es ante una situación traumática vinculada a una pérdida, quedamos en una situación de desvalimiento absoluto en la cual no sabemos cómo responder. Esa es la, digamos... Bueno, yo lo voy a decir en Yiddish. En Yiddish se dice nishkit. Siento un nishkit. ¿Qué es nishkit? Es no bueno. Nish, no, sí. Git, bueno. Pero lo decís en Yiddish, se pueden buscar otros idiomas, pero lo que pasa es que la angustia es sin palabras. Es difícil de definir. No solamente es difícil de definir malestar. Porque es en sí misma, no tiene, digamos, a ver, para dar una imagen, nosotros vivimos, el mundo en el que nosotros vivimos es un mundo de palabras. Digamos, no vivimos en la naturaleza. El pez vive en el agua. Debería ser un mundo de palabras. El pez vive en el agua. Las aves viven en el aire. Nosotros vivimos en un mundo de lenguaje. Acá estamos hablando, tenemos que ir al supermercado, hablamos, tenemos que trabajar, hablamos, digamos, con el habla nadamos en el mundo hablando. Y la angustia, ¿qué particularidad tiene? Que entramos de golpe en una dimensión sin palabras. Pero una sensación fea. Muy fea, es como es la angustia, sí. ¿No? Como es la vivencia, como las pesadillas estando despierto, donde está esa angustia. ¿Viste cuando la gente dice, me siento raro, parece como una despersonalización? Así es, se pierde el sentimiento de sí. Digamos, uno queda claro. En ese punto donde ya no sabe... ¿Hay diferencia entre angustia y ansiedad para vos? Sí, la ansiedad es un término, digamos, se puede decir que ya es una cierta deformación de la angustia, ya más crónica, más permanente. Digamos, hay diferencias después en todos esos términos, hay diferencias cuando uno apunta más fino. Pero en términos generales se puede... También me gustaría, porque hablando así, y es una cosa muy generalizada, la angustia, hay que desmitificar un poco la angustia. Porque cuando aparece la angustia, automáticamente aparece la idea de sacarla, de medicarla o de desangustiar. Y la angustia es, y en esto se destaca por ahí el psicoanálisis respecto de otras terapias, no es tanto desangustiar, sino atravesar la angustia, que es distinto. Para mí la mejor forma, desde el punto de vista psicoanalítico, es la regla fundamental del psicoanálisis, es la asociación libre. Sí, que digamos, nadie interpreta la asociación libre, que queda al lado de A y B, aparece C. Bueno, ese C es la etiología de la angustia, porque es lo no nominado, pero que se siente. Entonces, no sé por qué motivo se ha dejado de usar la técnica psicoanalítica en atención flatante, ver cuándo cambia de dirección, cuándo emerge un lapsus, cuándo aparece un silencio, una pausa. ¿Qué está una cosa al lado de la otra, aunque aparentemente no tengan nada que ver? Bueno, vos ahí decís algo importante, que es la relación de la angustia y la palabra, claro. Que es lo que, uniéndolo con lo que decía un poco antes, ¿no? Estamos en un mundo de palabra, ¿y qué es el mundo de palabra? Digamos, si un ave está volando y pierde las alas, podemos imaginar que siente angustia. Nosotros sentimos angustia cuando de golpe se nos presenta ese mundo sin palabras. Pero donde se puede explicar mejor, para entender mejor la situación de lo que es la angustia y a qué lleva, es volviendo al primer modelo de angustia, que es el del nacimiento. Uno puede decir que en ese momento, ¿qué es lo que ocurre? En el momento del nacimiento hay una pérdida brutal, que es la pérdida de la placenta. La placenta es
un crédito irrestricto y constante de vida, Claro. Que de golpe se interrumpe abruptamente y el ser naciente, digamos, quebrado en su economía vital, aparece en un mundo totalmente desconocido. Bueno, por eso se llamó el trauma del nacimiento. El trauma del nacimiento. Así que qué importante es cómo uno nace. Y es la angustia, eso. Claro. Heidegger decía, la angustia es la revelación primaria del mundo. Porque en ese momento, digamos, así como estaba alimentándose y respirando por lo que venía de la placenta, se pierde todo eso y aparece la angustia porque es como si imaginamos, en ese momento el bebé empieza a sentir que algo se lo come. Y es literalmente que algo se lo come. Si no hubiese una mamá ahí, a los pocos días moriría. Y aún cuando la hay, en los primeros días pierde peso. O sea que algo de carne está entregado, algo se lo está comiendo. Claro. Se puede decir que en ese momento el mundo al cual se abre, si lo queremos representar, es irrepresentable, pero es una boca monstruosa que se lo come. Y uno puede ver en los ojos desesperados esa angustia. Una boca musculosa. Monstruosa. Una boca monstruosa que se lo está comiendo. Esa es la angustia que experimenta. ¿Y por qué? Es la pulsión de muerte. En psicoanálisis hablamos, algo se lo está comiendo. Comiendo, yo nunca lo escuché. Digamos, de hecho, si la madre no interviene y qué sé yo, empieza a consumirse. O sea, algo comiendo es la traducción clara. Es una metáfora para decir lo que puede estar vivenciando en ese momento, ¿no? Esa pulsión de muerte, y la expulsa en un grito, en un llanto, en un pataleo, en esa angustia. Ahí aparece la mamá, donde la mamá lo mira, le sonríe, lo abraza, le da el pecho, le canta. Y en ese interjuego donde cambia la mirada del bebé, el bebé mira a la madre. Winnicott dice algo muy lindo, dice, el bebé al mirar los ojos de la madre se ve a él mismo. Es decir, ve en la madre se ve él. Se va creando ahí un canal de comunicación, ¿no? Que es como un nuevo cordón. ¿Pero ven los chicos cuando nacen? Ven, se puede decir. Raskowski incluso decía que en el feto hay un elemento visual. Ahora pareciera que nacen y ven. Digamos, en mi época parecía que no. Sin poner en el hecho de que si es en el momento del nacimiento, después no pongamos en términos temporales, sino en el momento vital donde el chico ve a la madre y ve lo que ve la madre en él. Si la madre lo desea, cómo lo mira, si le sonríe, están todo, digamos, lo que está esperando la madre es lo que hace ser a ese chico. Le canta y con el canto domina el grito del bebé y ese canto hace eco en el bebé y responde con un balbuceo antes de las palabras. El canto, bueno, el canto es, bebé, claro. Bueno, ya el canto ya es más que vale más que por el sentido, por los sonidos, empieza a dominar eso y entonces se crea un canal de comunicación entre dos, que es como un nuevo cordón umbilical, por donde va apareciendo el nutriente del lenguaje que hace comunicación y que es la moneda de cambio para habitar el mundo. Cuando aparece ese canal, la angustia se transforma y aparece, digamos, da lugar ahí a poder dominar esa angustia. Y el instrumento que posibilita eso es el deseo. O sea, la angustia es un pasaje, por decir así, necesario, si se quiere, para que dé lugar al deseo. Y el chico con el deseo puede empezar a jugar con las palabras y con las cosas. ¿No? El famoso ejemplo de Freud, el nieto, cuando la madre está ausente, se podría angustiar y aparecer ahí esa cosa de muerte. En lugar de eso,
puede empezar a jugar con el carretel. Claro, el y juego de carretel, pero es muy posterior al momento de nacimiento. Sí, no, digamos, por eso, no estoy hablando puntualmente, sino sí, cómo se transforma en la angustia. Diacronía. La angustia da lugar a todo eso. Es un puente que en la medida que se atraviesa y se procesa, abre al deseo, y el deseo es como nos movemos en el mundo. En el mundo de las palabras, en la medida que las movemos y las manejamos con el deseo, hacen acto. Así como el bebé juega y hace acto, y después en la vida todo se va haciendo así. En ese ¿Sabes que yo pienso que el padre también es muy importante? Por supuesto. Para el trauma del nacimiento. Por supuesto. No es solamente la sonrisa y el canto de la madre. No, desde ya hay, sino hay un papá cariñoso que no se sienta apartado, ni un tercero en discordia, echado del binomio mamá-bebé. Tiene que reunir varias condiciones también, junto con la madre. Si él puede abarcar afectivamente y cariñosamente desde ya ese binomio, ayuda un montón. Se puede decir que la madre puede sonreír, estar en disposición y demás, en la medida que hay un hombre al lado y está el papá. Digamos, cuando está bien con el marido o la pareja. Todo es una constelación donde todo eso está incluyendo. Obvio. Si no queda muy reducido al binomio, a la díada, como se decía antes, bebé, mamá. Y yo creo mucho, pienso. El padre, y después va a tener un papel más importante. En fin, todo eso es complejo. Si no, ¿sabés qué pasa, Alberto? Los padres se sienten echados del binomio ese simbiótico y a lo largo de la vida transcurren como el tercero excluido, en general. El padre es fundamental pasa. Porque el padre es el que va a dar también, yo lo dije muy simplificado pero el padre va a dar ese instrumento que es el deseo. Es el que abre la puerta para salir a jugar, por decir así. Claro. Y el deseo es el combustible para manejarnos en un mundo de palabras. Tal cual. El mundo de palabras no es hablar como un parlanchín, es que las palabras estén movidas y manejadas por el deseo que hace acto. Y eso, es la transformación del grito de la angustia en el producto ese del deseo que se abre al mundo. En ese sentido se puede decir que la angustia es imprescindible en la vida, que crecemos atravesando momentos de angustia y cada uno de nosotros tenemos una relación distinta con la angustia, pero la angustia, ante cada situación nueva hay un cierto monto de angustia. ¿Vos no pensás que el psicoanálisis ayuda con la angustia? No solo ayuda, sino que la hace producir, que es distinto. Porque la otra situación con la angustia, y por eso el desangustiar, a veces no hay más remedio, pero es desperdiciar la energía potencial que tiene la angustia. La angustia, volvamos al bebé que grita. Si la madre a ese grito no responde con la enzima del amor que va a transformar ese grito en otras cosas, el grito empieza a apagarse, enmudece, se desvitaliza, se deprime y esa angustia se vuelve para adentro, no da lugar a un acto, no da lugar al deseo, se transforma también, pero se transforma en culpa inconsciente. ¿No? Freud decía, la culpa es una transformación tópica de la angustia. ¿Pasará esto, Alberto, en el autismo primario? No hay palabra. Sí, no aparece el mundo de la palabra, o aparece... La verdad que del autismo no puedo hablar porque es tan enigmático. No, hay mucho autismo secundario, se ve. Sí, hay autismo secundario, hay muchas cosas, pero es un tema... El primario es como
que con lo que el doctor Lossky explica podría fundamentar o empezar a fundamentar, porque nadie sabe nada, las bases del autismo primario. Sí, pues el autismo es... Yo tengo un paciente que tiene un hijo autista, un paciente que atiendo desde hace muchos años, el hijo ya tiene 30 y pico de años. ¿Empezó hablando contigo o no? No, mi paciente autista, no, él tiene un hijo autista. Ah, tiene un hijo autista. Que cuando tenía 6, 7 años empieza a tratarlo con unos médicos cubanos que tenían una técnica de que pueden escribir, y empezó a escribir el chico sin haber ido nunca a la escuela y demás. Y resultó, y sigue siendo así, que está en contacto con, parece esto medio esotérico, pero está en contacto con la mente del padre. El padre se empezó a dar cuenta que escribía cosas que no podía haber escuchado nunca. Y entonces yo tengo ahí la página que él me trajo cuando lo descubrió, que tendría 7, 8, 9 años el chico. Dijo, papá va a pensar una palabra, pensó naranja, el chico escribió naranja. Pensó otras palabras también. Y bueno, y es el día de hoy, 30 y pico de años, que tiene ese contacto. Y es un autismo grave. Así que es medio enigmático. El padre tiene mucho que ver por esta respuesta que me da el doctor Lossky en este diálogo rico, ¿no? Profundo. Inconscientemente me diste la respuesta a mi pregunta. Es decir, yo había hablado de la función del padre y vos subrayaste la función paterna en este ejemplo, en este caso que trajiste realmente. No nos va a quedar tiempo para hablar de depresión. Una palabra sola. Por favor. A lo que iba en eso. Cuando esa angustia se mete para adentro y se transforma en culpa inconsciente, esa culpa inconsciente no aparece como culpa a la conciencia, sino como malestar. Y una forma dominante de ese malestar es la depresión. Entonces la depresión es una transformación de esa culpa inconsciente que se opone al deseo. Entonces, ¿y la culpa inconsciente cuándo aparece? Cuando, digamos, no se... Cuando el deseo no es... Digamos, bien... la culpa inconsciente es el reverso, digamos, es directamente proporcional o inversamente proporcional al amor materno. ¿A qué? Al amor materno. Claro. Y claro, esa síntesis perfecta. Vas a tener que seguir viendo la próxima semana para hablar de esta mirada psicoanalítica investigada profundamente por vos acerca de cómo se genera la culpa inversamente proporcional al deseo de la madre, es la angustia metida para adentro, pero que luego va a dar lugar a la depresión, que es el otro tema que propusimos, pero que no llegamos. El programa es muy corto. Muy bien. Te agradezco, Alberto, si podés venir la semana que viene, te voy a agradecer más. Y bueno, luego de la pausa vamos a las reflexiones finales como siempre. En Hotel Casino Magic Neuquén le proponemos una estadía completamente placentera y saludable. Este establecimiento hotelero de 5 estrellas es el único de la zona con los servicios de más alto nivel. Amadeus, FM 91.1.
¿Qué tema el de la angustia? Realmente un tema muy difundido en la palabra, pero poco comprendido conceptualmente. Un tema fundamental. Es la única emoción que proviene de lo inconsciente. Viene sin palabras, viene con un malestar, como les decía yo, algo no bueno. Como decía el doctor Lossky, se desorganiza el aparato mental y se siente realmente la angustia, ese malestar, esa cosa de disgusto, hasta se siente en el cuerpo el malestar. Y qué interesante la propuesta que nos trae Alberto. Como la angustia, bueno, la angustia de nacimiento, que todos más o menos conocemos, el cambio de ese ambiente cálido, de comida permanente, respiración permanente sin esfuerzo, porque después hay que respirar, los pulmones se abren, se amplían y uno respira. De otra forma, a la ultrauterina, con lo cual todo es traumático. Ese cambio es fundamental, porque es el que inaugura todos los cambios que vamos a tener en nuestras vidas. Según qué trauma de nacimiento tuvimos y cómo fue neutralizado por el cariño, por el amor de la madre, por la ternura, por la inclusión de un padre cariñoso que tolera esos celos que se le aparenta a muchos hombres de quedar excluido de esa situación, de esa mirada que nos decía Alberto, cuando te mira tu bebé, es una cosa absolutamente única, que uno después quiere ser mirado toda la vida así. El tema de la angustia es fundamental. Y vamos a hablar de depresión, que tiene que ver con la angustia, vuelta hacia adentro. Y creo que fue una buena ejecución del doctor Jung cuando dijo la introversión de la libido, que es un término que no aparece en estas reflexiones finales. Seguimos, espero que con el doctor Lossky en la próxima para hablar de depresión. Nos vemos.